Yo creo que ellos invitaron a alguna gente para que les acompañe en esta publicación por el hecho que hubo un cambio de tendencia importante en un indicador que es muy crítico, básicamente desde el punto de vista político. Yo creo que los políticos usan mucho en sus discursos de este tema, ¿verdad? De la pobreza. De la pobreza. Y un cambio de tendencia tan importante, es decir, se sintieron un poco ellos débiles para poder presentar un número como esto, ¿verdad? Y decidí participar porque creo que es muy importante que le demos confianza y credibilidad a la forma en que se gestionan estas estadísticas para que creamos en algo, digamos. Y no solamente yo, hay un miembro, esto es un grupo de más o menos 15 personas que no tienen nada que perder ni nada que ganar porque participen en un comité como este, ¿verdad? Nosotros lo que mucho hemos indagado era de que se utilice la misma metodología, que esto no se refleje porque yo cambié el método y de repente tengo un resultado diferente. Se aplicó la misma metodología, como dijo el ministro, la misma gente que viene haciendo esto hace mucho tiempo. 6.000 hogares es una muestra extremadamente grande desde el punto de vista técnico. Las encuestas que ustedes ven que se publican de opinión política, por ejemplo, típicamente tienen 1.000 casos de entrevistas. Este tiene 6.000, o sea, el nivel de cobertura es muy importante. Está estratificado por niveles socioeconómicos con cantidades suficientes de entrevistados y también entre áreas urbanas, rurales y semiurbanas, también con cantidades suficientes para que tenga validez técnica, digamos, el trabajo que hicieron. Y además le pedimos a la gente del Banco Mundial y del Banco Interamericano también, que tienen expertos en esta área, mucho más expertos que nosotros, que analicen un poco ellos también y trabajaron mucho en sus oficinas allá en Washington. Y todos llegamos a sentirnos lo suficientemente cómodos a partir de una sorpresa inicial, al igual que ustedes, porque la primera vez que nos presentaron los datos nos quedamos igual de choqueados o sorprendidos por el cambio que observamos. Pero después de todos estos análisis que hemos hecho en este grupo, salimos tranquilos de que los datos esos son los datos, nos gusta o no nos gusta, estemos en desacuerdo, estemos de acuerdo, pero esa es la información, ¿verdad? A partir de allí, creo que uno puede hablar de la macroeconomía y la microeconomía, pero los datos son esos, ¿verdad? Y yo creo que aquí no vamos a poder entender lo que pasó en el 2012 y el 2013 si es que no analizamos un periodo más largo, ¿verdad? Es primero, ¿verdad? El país empezó a crecer de vuelta ya por el 2003, 2004 aproximadamente, después de 20 años de estancamiento. Hay que entender la historia del país económicamente, ¿verdad? La década del 80, una década perdida para el Paraguay, la década del 90, otra década perdida para el Paraguay. Esos 20 años de estancamiento económico generaron un bolsón de pobreza muy grande, que en el 2002 la pobreza llegó a niveles del 48-49% de toda la población, la mitad estaba en situación de pobreza, ¿no? Y la pobreza extrema estaba alrededor del 23-24%, ¿no? Empezó a crecer de vuelta al país. Y obviamente que el crecimiento lo que hace es generar oportunidades para la gente. Yo lo que les puedo asegurar es que un país que no crece no genera oportunidades. Y si todos los años están entrando jóvenes que terminan la secundaria, empiezan a buscar empleo y no hay oportunidades, ese joven va a terminar siendo pobre después o se va a ir del país, que no ha pasado por mucho tiempo, ¿verdad? La gente trata de generar su propio ingreso y mejorar, ¿verdad? Y este crecimiento lo que empezó a generar oportunidades para la gente, que se nota con mucho más claridad a partir del 2007, porque se crea empleos a un ritmo muy rápido. Un dato nomás, que es consistente con esto también y que creo que hay que prestarle un poco más atención. La encuesta de empleo nos dice de que desde el 2007 al 2013 se crearon en promedio 100.000 puestos de trabajo por año, entre el sector formal y el sector informal. ¿Desde qué año dijo? 2007. Desde el año 2007 en adelante. Pueden verificar eso en las encuestas de hogares de todos los años, ¿verdad? 100.000 puestos de trabajo para aproximadamente 70.000 jóvenes que entraban al mercado laboral. Quiere decir que estábamos creando más empleos de los jóvenes que entraban. 30.000 personas que antes no habían tenido empleo en la década anterior empezaron a tener ingresos y empleo. Y obviamente mejora su condición de vida. Está bien, ganó 1 millón de guaraníes por mes seguramente, ni siquiera el sueldo mínimo al principio, ¿verdad? Pero 1 millón de guaraníes versus 0 es un cambio significativo. Cuando ustedes hablan de que 300.000 guaraníes, creo que es la línea de pobreza extrema, 2.000, 3.000 guaraníes de diferencia hace una diferencia importante en las mediciones estadísticas. La gente no siente un cambio muy grande, porque para él fue un cambio, yo generaba 300.000 guaraníes, ahora genero 310.000. ¿Qué es lo que 10.000 guaraníes puede... No marcar la diferencia. No, claro, pero en realidad esa es una diferencia muy grande cuando uno está en esos niveles, ¿verdad? En nuestros niveles de ingreso, ¿qué es lo que es 100.000 guaraníes?
En mi nivel de ingreso, 100.000 guaraníes no es nada. Pero para para las personas que están en ese grupo, es un cambio radical en la forma en que él está viviendo en el día a día. Eso es lo que hay que entender, las escalas son diferentes, ¿verdad? Y lo otro que quiero, para terminar esto, para no hacer muy largo, mucha gente está cerca de la línea de pobreza. Esto le llamamos vulnerabilidad, ¿verdad? Porque de que de repente aquí lo que hubo fue que el precio de los alimentos se estabilizó, bajó un poco incluso entre el 2012 y 2013 y mucha gente ya pasó por encima de la línea de pobreza. ¿Por qué eso? Porque si la línea de pobreza era 300.000 guaraníes, el costo de una canasta de alimentos, había mucha gente que estaba en 297.000, 295.000, 290.000. Entonces, su ingreso siguió creciendo, pasó a 310.000, pero el costo de la canasta quedó en 300.000. Entonces, hay un cambio grande en las estadísticas, pero para la gente no, es que hubo un cambio muy grande. Esa es la realidad y yo comparto, hay muchos pobres, no es que habíamos eliminado la pobreza. Y si no se trabaja, probablemente esa gente va a volver. Pero, si no por ejemplo, si en los próximos 18 meses la inflación de alimentos es más alta que el crecimiento de los ingresos de la gente, va a haber un retroceso. Puede haber un retroceso. Como se está dando. Como se está dando, de hecho, en los primeros meses, ¿verdad? Ahora, también hay que trabajar no solamente en sacar o mejorar la vida de la gente que salió, sino que aumentar el número de gente, o sea, eso sería lo ideal. A medida que pase el tiempo, no solamente mantener esta gente que salió de la pobreza extrema, ¿cómo se dice? Sino que permitir que otra gente siga saliendo de esa pobreza extrema. Ahora, ¿cómo se hace para eso? Para lograr que baje la pobreza extrema, la pobreza moderada o total. Con fuentes de trabajo, así es, con asistencialismo. Resumiendo, ¿qué es lo que observamos? Coincido con lo que decía César. ¿Qué está detrás de este cambio? Hay tres factores. El primero es el crecimiento económico, que se traduce en mayor proporción de personas que están trabajando y mayor ingreso por trabajador también. El crecimiento económico es un factor muy importante. El segundo aspecto ha mejorado la distribución del ingreso en estos 2 últimos años también. ¿Cómo? Porque los que más crecieron fueron los que tuvieron el grupo más pobre. El 20% de las personas de menores ingresos aumentaron en el 2012 en 14% sus ingresos, cuando hubo un ingreso total negativo. Pero el grupo más pobre aumentó en 14%. Y entre el 2012 y el 2013, el grupo del 20% más pobre aumentó sus ingresos en 44%, cuando hubo un crecimiento promedio alrededor del 15%. Entonces, si el grupo más pobre crece mucho más rápido, mejora la distribución del ingreso. Seguimos siendo un país muy desigual. El paisaje de la desigualdad probablemente no haya cambiado de forma perceptible, pero sí hay pequeños pasos en la dirección de una mayor equidad. Pequeños, pero en la dirección correcta. Y el tercer punto, que bien lo mencionaba César, es que la tendencia de aceleración de los precios de los alimentos que se observaba hasta el 2011 cambió también entre el 2011 y el 2013. Esos tres factores explican estos cambios. ¿Qué se tiene que hacer para profundizar estos cambios? Aprendamos de estos factores. El primer punto, apostemos a que haya más trabajo y mayor productividad por trabajador. El 70% de nuestros pobres extremos continúan estando en el área rural. Entonces, ¿cómo vamos a apostar que haya más productividad? Con asistencia técnica, más ingresos, como apoyo a la comercialización de sus productos, no solamente a la producción, y ahí las compras del Estado, de la agricultura familiar, pueden cumplir un rol muy importante. Que haya empleo rural no agrícola a través de las construcciones, el mejoramiento de las casas, el mejoramiento de los caminos rurales, que haya capacitación laboral a jóvenes y adultos, y además que se le facilite el acceso a los servicios sociales de educación continua, de salud y relacionado a la salud, de agua, saneamiento, vivienda, y también que se fortalezcan los mecanismos de protección social, como la red de adultos mayores, que se focalice bien, y lo de Tecoponá, que implica, que es una ayuda, no es la principal, pero es una ayuda muy importante. Sirve y sobre todo sirve para la siguiente generación. Ese es el objetivo principal de ese programa de Tecoponá, que los niños tengan las oportunidades de llevar una vida sin pobreza que sus padres no lo tuvieron. Entonces,
Más del 75% de estos cambios se explican por el aumento del ingreso laboral y ahí es la apuesta que queremos hacer de aquí en adelante y que ya estamos haciendo. En realidad nuestro programa de reducción de pobreza apuntaba principalmente al aumento del ingreso laboral, como ya lo comentamos en un programa anterior. Las transferencias ayudaron en un 7% aproximadamente. No es lo principal, pero hay que mantenerla, sobre todo por la siguiente generación, porque ayuda a que los niños tengan mejor salud y educación. ¿Y las remesas han jugado algún papel en este proceso de disminución de pobreza y pobreza extrema? Sí, han jugado un papel de más del 10%, creo que eran cerca del 12%, 13%. Las transferencias entre privados. Son muy importantes, ¿verdad? Y mira, yo creo que aquí lo que hay que tener presente siempre es este tema de la vulnerabilidad. Y probablemente lo que va a ir cambiando, o sea, estas personas que ya ahora se sienten obviamente que están bien alimentadas, digamos, pero van a demandar otro tipo de bienes y servicios, que son las cosas que ustedes ven que faltan cada vez que veo su programa, que van a Cazapá o a algunos de estos lugares, ¿verdad? Falta todo, ¿verdad? Y eso sí que esa persona no va a poder resolver por sí mismo. O sea, aquí lo que vemos es que la gente salió de la pobreza extrema por su propio esfuerzo. Es un tema muy importante esto, ¿no? Es por la transferencia. Muy importante. Fue más por él que por el mismo Estado. ¿Verdad? Algo muy relevante porque es un modelo en el que la gente está saliendo de la pobreza por su propio esfuerzo. Por 75% está explicado por aumento en su ingreso laboral. Y el crecimiento económico del país también se da más por el sector privado que el sector administrativo. ¿Verdad? El Estado lo que garantizó en estos 10 años fue previsibilidad, una política económica ordenada que le generó confianza a los empresarios, a todos nosotros. Al final, pero así como se confió en un ámbito tan importante como el Banco Central para que el país viva mejor, yo creo, y decíamos el otro día, también se tiene que hacer lo mismo con salud, se tiene que hacer lo mismo con educación, apostar siempre a un grupo de gente que te va a dar la mano para sacar de la situación por la que se vive hoy. Creo que fue una acertada lo que se hizo desde hace 10 años, y a lo mejor un poco más, un poco menos, en el ámbito económico. Llámese Ministerio de Hacienda, llámese Banco Central del Paraguay, llámese Secretaría Técnica de Planificación, por ejemplo. Pero es un tema para que hablemos. Hoy los datos son estos. Y para cerrar, José, ministro, perdón, ¿qué nos quiere decir? Sí, a mí me parece muy importante recalcar lo que César acaba de decir. La pobreza se redujo porque los pobres trabajaron mucho, pusieron su esfuerzo. Y creo que no desmeritemos ese esfuerzo que pusieron estos compatriotas para salir adelante ellos con sus familias, para contribuir también al crecimiento del país. Y ojalá que la sociedad pueda valorar este esfuerzo que hicieron y cambiar el paradigma que a veces los ponen como que son haraganes, que viven del Estado, cuando la transferencia monetaria condicionada es solamente 165.000 guaraníes. Son los que menos viven del Estado. Y para comer adecuadamente uno necesita 1.300.000 guaraníes en el área rural. Esto ha sido el producto del esfuerzo de los pobres. Ojalá que continúen con el apoyo de toda la sociedad en esta misma dirección. Bien, realmente es un placer que hayan venido y que estén con nosotros, y yo creo que vamos a seguir hablando de este tema. Habrá gente que seguirá desconfiando, porque esto es así. Y habrá gente que sentirá de que sí hay un crecimiento. Uno dice la cantidad de vehículos que hay. Y se aumenta la cantidad de automóviles es por algo. Se aumenta la cantidad de gente que utiliza teléfonos celulares es por algo. Tarjetas. Pero tampoco significa que estamos viviendo hoy en el país de la maravilla. Hay mucho todavía por hacer. Queda muchísimo por hacer. Pero estos datos creo que estimulan. Es válido reconocerlos, porque técnicamente está bien fundamentado el estudio. Sí, sobre todo porque las causas, Pablo, bien explicadas. Dice, sí, cuando dijimos que había este porcentaje de pobreza, lo hicimos con esta metodología, y con esta misma metodología decimos que hay menos. O sea, que se utilizan los mismos datos. Gracias por venir. Un placer. Gracias a ustedes. El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, el señor Molinas, el señor César Barreto, también compartiendo con nosotros esta mañana.